La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hablaremos de la liberación de Assange, porque para nosotros es la noticia de la semana, cómo no. Pero antes, la reconstrucción del mayor asedio hasta ahora en Gaza, el del hospital de Al-Shifa. The IDF is conducting a high-precision operation in limited areas of Shifa Hospital. El asedio al hospital Al-Shifa empezó un lunes, a las 2 de la mañana. Estábamos de servicio en la UCI. De repente oímos una gran explosión y después oí disparos por todas partes y el sonido de tanques. Nos dijeron por los altavoces que estábamos rodeados. En cuestión de segundos, nadie tenía permitido salir por la puerta. Al comienzo del asedio, estábamos ubicados en la sección de la UCI. Cuando el ataque empezó a las 2 de la mañana, hubo un corte de energía en todo el hospital y los ventiladores dejaron de funcionar. Teníamos 4 pacientes. 2 perdieron la vida porque dependían de esos ventiladores. Los supervivientes lo cuentan en este documental. Al-Shifa, los crímenes enterrados, es la reconstrucción que ha hecho Al Jazeera de aquellos días de asedio en marzo, porque fueron varios días y con la retirada del ejército aparecieron las fosas comunes. Los mártires que murieron, los pacientes que fallecieron dentro, también fueron traídos aquí. Cuando nos dieron permiso, movimos los cuerpos y nos coordinamos para enterrarlos. Nos sorprendió ver que el hoyo era el mismo. Los mártires estaban como los dejamos, no estaban cubiertos de tierra y no hicieron nada por ellos. Los perros y gatos callejeros hurgaban en los cadáveres. Conecta. Este mundo también importa. Hemos ido al encuentro en Madrid del director de este documental que se mete en las tripas de Al-Shifa, de lo que quedó de ese hospital. Muchas veces yo no podía seguir el testimonio, muchas veces no podía quedarme hasta el final, en los mismos lugares donde se cometieron estas atrocidades, y por lo tanto esto le añadía más intensidad a esos testimonios, porque esta gente que estaban hablando, que estaban describiendo lo que vieron, lo que vivieron, lo estaban haciendo en unos lugares que todavía olían a sangre. Enseguida vais a escuchar nuestra charla con el director de este docu, Obada al-Baghdadi, que ha metido sus cámaras dentro del esqueleto de ese hospital de Gaza. Antes, lo de Assange, el final de un larguísimo pulso y un golpe a la libertad de información. Realmente ha tenido un coste enorme ya para la libertad de prensa y la libertad de expresión en todo el mundo. No cabe duda del efecto inhibidor que ha podido tener todo este proceso de años tan desgastante, haciendo que periodistas y editores pues se autocensuren por temor a exponerse a un proceso con un altísimo coste personal como el que ha sufrido Julian Assange. Es la evaluación de Amnistía Internacional, hablaremos con ellos enseguida, pero es que considerar espionaje lo que publicó Wikileaks, todos esos abusos y ejecuciones extrajudiciales del ejército norteamericano en sus guerras en el exterior, que contar todo eso sea espionaje y no libertad de información. En fin, nosotros pensamos que es una señal que amedrenta a los profesionales. Pero luego hablamos con Amnistía, con Eva Suárez Llanos, y que nos cuenten ellos qué les parece toda esta solución. Nuestro compañero en Marruecos, Marc Ferran, nos trae un cómic inspirado en la tragedia de Melilla. Que eran 5 personas con sus ilusiones, con sus sueños, con sus gustos, con sus personalidades. Yo creo que cuando conocemos todos esos detalles de alguien es la única manera que tenemos de empatizar con ellos. Porque si no parece que
que la persona migrante en sí es un concepto. Es un cómic que pone rostro y nombre a aquellas víctimas. Es un proyecto que ha alcanzado su objetivo en crowdfunding, se llama Los Sin Nadie, y con él recordaremos a esas víctimas de la tragedia de la que se cumplían 2 años el pasado lunes. Y 2 cosas más. Sara Canals nos trae nuevas voces del Me Too. Me empezó a textear cosas que no eran del trabajo, pero después empezó a decirle, dile al patrón que quieres manejar conmigo. Así empezó. Yo estaba manejando. Él supuestamente quería que estaba durmiendo, pero no estaba durmiendo. Estaba como atrás de mí, como respirando aquí. Yo estaba pensando en el dinero, ¿verdad? Pues yo nomás lo estaba ignorando. Los comentarios, todo ignorando. Las ha encontrado en la carretera, en sus camiones. Un historión. Junto a las voces desde Venezuela que nos va a traer Victoria García a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es el régimen criminalizando la ruta electoral, criminalizando la actividad electoral y la campaña. Todo esto y más desde ya. Bienvenidos. How does it feel to be a free man, Mr. Assange? Congratulations! How do you feel about the sentence, sir? Quick comment about the sentence. For days and weeks and months and Ha sido una lucha que ha durado días, semanas, meses, años y lo hemos conseguido. Ahora Julian necesita tiempo para recuperarse y para acostumbrarse a la libertad. Quiero darle ese espacio para que redescubra la libertad lentamente y al mismo tiempo lo más rápido posible. Incluso Stella Assange ha reconocido la evidencia, la persecución al fundador de Wikileaks durante 14 años y la fórmula que se ha encontrado para liberarlo es un golpe a la libertad de prensa. Assange sale después de declararse culpable de un delito de espionaje por lo que publicó Wikileaks. Recordemos algo de lo que se publicó. Esta fue su exclusiva más sonada y la que provocó una mayor reacción internacional. Fue la publicación de un vídeo de 39 minutos en el que se mostraban los disparos de un helicóptero norteamericano contra civiles iraquíes. Entre las víctimas, un fotógrafo de la agencia Reuters. El vídeo provocó una protesta social internacional contra la guerra de Irak en todo el mundo. El vídeo acumuló más de 4 millones de visitas en YouTube en poco más de 72 horas. Wikileaks también ha publicado detalles de los abusos a presos en la cárcel de Abu Ghraib o en Guantánamo. Fue en abril de 2011 cuando el portal de Assange publicó imágenes e información inédita de interrogatorios y torturas en ese centro de detención. Esta información destapó que al menos 150 de esos presos no tenían ningún tipo de juicio. Esta es la historia de la guerra desde 2004. La mayoría de las muertes de esta guerra son el resultado del desarrollo diario de las miserias cotidianas de la guerra, no de los grandes incidentes. Not the big incidences. Eva Suárez Llanos es directora adjunta de Amnistía Internacional. Hola Eva, gracias por acompañarnos. Y gracias a vosotros. Bueno, lo primero, que Assange esté libre es una buena noticia. Termina con algo que Amnistía venía denunciando ya desde hacía años, ¿no? Bueno, por supuesto, es una excelente noticia. Amnistía Internacional ha seguido este caso pues desde el comienzo, porque es un caso verdaderamente emblemático. Hay que recordar que todo el trabajo de Julian Assange al frente de Wikileaks fue el que permitió al público conocer con todo detalle pues esos crímenes de guerra, presuntos crímenes de guerra que habían cometido fuerzas estadounidenses en Irak, Afganistán, en fin, trapos sucios que el público merecía conocer. Fue un trabajo muy importante por parte de Assange y desde el principio hemos estado apoyando su caso porque pensamos que nunca debía haber sido acusado de nada y haber pasado en prisión todos estos años que han supuesto un coste tremendo para él, ¿no? Ha sido una persecución que no tiene justificación, que ha tenido una motivación política y que contrasta justamente con la poca persecución que hubo en su momento de los crímenes que salieron a la luz gracias al trabajo de
Julian Assange. Exacto. Y lo que pasa, Eva, es que, claro, la controversia viene por la fórmula que se ha encontrado o que ha llegado a admitir Assange para recuperar la libertad, ¿no? Que es declararse culpable de un delito de espionaje por publicar todo eso a lo que hacía referencia, todo esto que acabamos de repasar de Wikileaks. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, es una decisión personal muy comprensible después de una batalla legal tan larga, con tantos años de desgaste, con una salud frágil, como reconoció mismamente un tribunal británico. Pues es muy comprensible que él haya decidido poner fin a esta situación y declararse culpable de un cargo. Pero lo importante es recordar que es que nunca debíamos de haber llegado a este punto y que el daño ya está hecho. De haber mantenido a Assange acusado de cargos de espionaje y otros cargos relacionados con su trabajo al frente de Wikileaks, que es el trabajo que hacéis los periodistas de investigación todos los días, hablar con fuentes y conseguir documentación clasificada que es de interés público, pues se difunde. Es el trabajo del periodismo de investigación. Por tanto, la persecución a Assange es una persecución a la libertad de prensa, que es algo que nos interesa a todas las personas, ¿no? Y todo este proceso, que insisto, no debía haberse producido y no debía haber llegado a este punto en el que Julian Assange ha tomado esta decisión tan comprensible a título personal, pues está claro que el daño ya está hecho. Ha tenido, está claro el efecto pues inhibidor y disuasorio que puede tener en periodistas y editores de todo el mundo que se autocensuren por temor a exponerse a un proceso y a una persecución como la que ha sufrido Assange. Exacto, es que además este mensaje viene de la primera potencia del planeta. Es que, claro. Claro, es que así es, ¿no? Y como decía antes, pues contrasta mucho con la falta de persecución a los crímenes que salieron a la luz gracias al trabajo de Assange, ¿no? Si recordamos los horrores que vimos en Irak, pues pudimos presenciar que se juzgaba a un soldado que ni siquiera recibió penas de prisión. Si recordamos la prisión de Abu Ghraib, pues la general que supervisaba aquella prisión, donde claramente vimos las imágenes de tortura a prisioneros iraquíes, pues simplemente fue degradada. Los agentes de la CIA que utilizaron aquellas técnicas de interrogatorio mejoradas, que llamaban en el contexto de la guerra del terror la administración norteamericana, pues no fueron procesados. Entonces, ¿quién ha sido procesado? ¿Quién ha estado estos largos años de su vida en prisión? Pues ha sido la persona cuyo trabajo ha permitido que el público conociéramos estas barbaridades, ¿no? Y el daño está hecho para todas las personas que tenemos derecho a saber lo que hacen los gobiernos en nuestro nombre, más cuando se trata de que hayan cometido violaciones de derechos humanos. Claro, a veces Estados Unidos se toma como ejemplo para mal de algunas cosas, ¿no? Y de esto que ha pasado con Assange, Eva, ¿teméis que otros dirigentes pocos amigos de las libertades tomen nota? Bueno, Estados Unidos tiene una tradición ambivalente. Ha sido un país con liderazgo en muchas cuestiones de derechos humanos a lo largo de décadas, y también ha sido un país pues que ha sentado ejemplos y precedentes terribles, como el que mencionaba hace un momento de la guerra contra el terror, donde se violaron todas las reglas y se puso en cuestión toda la protección de los derechos humanos que durante años ha sido construida a través del derecho internacional. Entonces, que Estados Unidos se permita este tipo de persecución, pues claramente no es un buen ejemplo y no es ningún liderazgo en un contexto en que hay regímenes autoritarios en todo el mundo muy dispuestos a perseguir la libertad de prensa y muy dispuestos a justificar el silenciamiento de las personas que les critican, que son disidentes o que denuncian violaciones a los derechos humanos. Es así. Eva Suárez Llanos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a vosotros. Enemigos de las libertades, como ha sido al menos hasta ahora Polonia. Allí sigue Pablo González, el reportero español acusado de espionaje que lleva 28 meses en prisión sin una acusación judicial firme. Y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras se han concentrado este pasado miércoles frente al consulado de Polonia para reclamar su liberación. Al día siguiente de la liberación de Assange, todas las asociaciones en defensa de la libertad de prensa nos manifestamos a favor de la puesta en libertad de Pablo González, que lleva preso en Polonia 28 meses sin que se haya presentado una sola prueba contra él, que sigue tratado como preso peligroso
y que supone un caso insólito de un periodista de un Estado miembro de la Unión Europea encarcelado en otro Estado miembro de la Unión Europea. Y personalmente pienso que no deja de haber un cierto paralelismo entre el caso Assange y el de Pablo González. En tanto han sido dos casos marcados por el recelo hacia las dos víctimas, por filtraciones sobre su supuesta culpabilidad, por rumores también. Y todo esto al final logra el propósito de ahuyentar un poco a los medios e incluso a las organizaciones periodísticas de lo esencial. Y es que no se trata de cómo te caigan las personas o de qué te parezcan, sino de sus derechos y de sus libertades fundamentales y de las de todos, porque al final está en juego algo tan sagrado para la democracia como es la libertad de prensa. Bueno, queremos recuperar ahora un trabajo excepcional de nuestra corresponsal en Estados Unidos, de Sara Canals, que le ha puesto el micrófono de la SER a una parte de las nuevas voces del Me Too norteamericano. Son mujeres muy alejadas de los grandes focos, tienen por tanto menos opciones de tener un altavoz que les anime a hablar, a contar lo que les ha pasado. Y eso es precisamente lo que ha hecho Sara. Se las ha encontrado en las carreteras norteamericanas. Nuestra protagonista se llama Laura Zúñiga y a ella, por ejemplo, no le hizo falta salir de su tráiler para ser acosada, aunque tampoco se imaginaba que algún día llegaría a ser camionera. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, de México. Vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. Trabajaba en los campos, limpiaba casas con mamá. Me casé, tuve mis hijas, mi esposo me dejó. Divorciada y con 3 niñas, empieza a trabajar en una lavandería y allí hace su primera toma de contacto con el mundo del camión. Es 2020 y tiene 36 años. Y allí en la lavandería lavaba la ropa de gente que deja su ropa, especialmente traileros. Y cuando habían sus carteras para pagar, tenían un montón de cash. Conductores y también conductoras que la introducen en el sector. Laura aprueba su examen para llevar tráileres y con la esperanza de ganar más dinero empieza a trabajar en la empresa de transporte Eagle Truck Lines. Yo hacía las cargas. En un viaje voy a hacer como, no sé, 1,800 o a lo mejor 2,000. $. Allí conoce a Mandip, otro chofer de la empresa. Él le pide el teléfono, le empieza a enviar mensajes, pero cada vez son más recurrentes y más inapropiados. Me empezó a textear cosas que no eran del trabajo, pero después empezó a decirle, dile al patrón que quieres manejar conmigo. Así empezó. Hasta que un día su jefe le asigna a Mandip como copiloto para realizar una entrega de California a Florida. 2 días y medio de trayecto, juntos, sin parar en ningún hotel. El plan es hacer turnos para conducir y dormir en una litera instalada en la parte trasera del camión. Y en ese viaje es donde empezó todo. Yo estaba manejando. Él supuestamente quería que estara durmiendo, pero no estaba durmiendo. Estaba como atrás de mí, como respirando aquí. Yo estaba pensando en el dinero, ¿verdad? Pues yo nomás lo estaba ignorando. Los comentarios, todo ignorando. Solo han pasado 3 horas desde que salieron de California. Tras una serie de comentarios incómodos, Mandip se quita los pantalones. Aún desde la parte trasera, empieza a tocarla y le ofrece dinero a cambio de sexo. Ella, mientras tanto, sigue conduciendo. Me estaba tocando la cabeza como perro, me estaba haciendo así. Pero sí, venía y me tocaba el brazo y nomás se paraba allí, pero en sus calzones. Laura no sabe qué hacer. Intenta acelerar para llamar la atención de la policía, sin suerte, y se plantea incluso aguantar despierta hasta llegar a Florida. Me empezó a dar sueño. Son 24 horas que estoy despierta. Entonces él dijo, si también te sientes cansada, vente para atrás. Pero yo tenía mi cobija. Así que Laura aparca el camión a un lado de la carretera, se mete en su cama a dormir y allí los abusos van a más. Puse mi alarma por 1 hora y media. Dije, nomás así. Entonces me acosté. Entonces ese muchacho se volteó y puso su mano así. Y yo le agarré su mano y dije, ¿lista así? Mandip la penetra con los dedos y mientras le lame la cara, la toca y acaba eyaculando en sus piernas. Y la segunda vez ya no pude. Ya no me pude defender. Estaba delgadito, pero estaba fuerte. Y traté de defenderme lo más que pude, pero no pude.
En este momento, Laura interrumpe nuestra videollamada, en la que, por cierto, también está presente su abogada. Bebe un poco de agua, respira y sigue contándonos su relato. No, me acuerdo que me caí para el suelo de la cama porque me quería escapar y se puso como, ¿qué estás haciendo? Y dije, le voy a llamar a la policía y trató de quitarme el teléfono. Le marqué rápido y llamé. Y él empezó a agarrar su mochila y se fue de la troca. Se bajó de la troca. Llegaron varios policías y lo estaban buscando porque era como desierto, que dijeron al patrón que le llamara para que saliera de donde estaba escondido. Finalmente reaparece, pero una vez en comisaría determinan que no hay pruebas suficientes para presentar cargos contra él. Él les dijo que yo le pegué. Yo les dije a la policía que si yo le pegué fue por defenderme. No había evidencia, era mi palabra contra él, no sé, pero no le hicieron nada. Mandip regresó a casa sin apenas consecuencias. Mantuvo su trabajo en Eagle Truck Lines, que por otro lado nunca más contrató a Laura ni le pagaron por aquel trayecto. Ella denunció a la empresa, llegaron a un acuerdo económico para evitar ir a juicio, pero a los meses Eagle Truck Lines se declaró en bancarrota y Laura, a día de hoy, sigue esperando ese dinero. Yo siento que no soy la única y no soy la única. Le pasa esto a hombres como mujeres, nomás que ellos no hablan y les da vergüenza. Historias como esta llevan años ocurriendo, pero ahora poco a poco van saliendo a la luz. Una de las víctimas que más se ha movilizado para frenar estos abusos es la californiana Desiree, de unos 40 años. My name is Desiree Wood and I'm a truck driver. Me llamo Desiree Wood y soy camionera, sí. Empecé a conducir en 2007 y he recorrido más de 48 estados. Me gusta conducir, viajar, estar en distintos lugares. I love the driving, I like the traveling, I like being in different. A raíz de los abusos que sufrió en sus inicios, fundó una organización para ayudar a otras camioneras, Real Women in Trucking, mujeres reales en el mundo del camión. It's hard because those were a lot of very difficult times in my life. Es duro, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Perdí mi camión, mi casa y mi trabajo a la vez, pero al mismo tiempo me gustaba conducir y quería volver a trabajar, y fue duro. A través de su asociación denuncia la impunidad de los abusadores, el miedo a las represalias tras romper el silencio, pero sobre todo apunta a los responsables. Las mujeres me llaman y me piden ayuda, pero no hay suficiente control. El lobby de los camioneros es muy poderoso y luchan como locos para que todo siga igual. Y para ello buscan un perfil específico de conductores. Apuntan a los más vulnerables, inmigrantes, gente que no domina el idioma, exadictos, sin techo. Buscan a personas al margen de la sociedad y así, si te pasa algo, a nadie le importa. Nadie viene a por ti y nadie te echa en falta. Es intolerable. Y es que los abusos son uno de los muchos problemas de este sector. La explotación para reducir costes, los impagos, la falta de sindicatos o sencillamente la falta de baños. Me dan un vaso, porque en las compañías que vas a recoger te tienen 7, 8 horas así esperando, pero no tienen baños públicos y no te dejan usar el baño de adentro. Entonces siempre llevo mi vaso. La mayoría del tiempo no manejamos legal, tenemos que quebrar la ley para llegar a tiempo donde tenemos que llevar. Una precariedad que poco a poco se empieza a visibilizar. La historia de Desiree, por ejemplo, se ha plasmado en un documental que acaba de ser presentado en Estados Unidos. Con él, su directora, Nessa Ajimi, aspira a que cambien las cosas. Estoy muy emocionada con la vida que esta película puede tomar a medida que recorra, ya sabes, todo el país, todo el mundo. Pero también la gente puede y tiene el poder de cambiar algunas cosas en la industria. Historias y mujeres que empiezan a revolucionar este sector que hasta ahora ha sido muy ajeno al movimiento del Me Too. No esperábamos salir. Por la presión y por sentarnos a esperar, empezamos a escribir en las paredes. Escribimos desde el asedio Al-Shifa hasta el 9º día. Aquí está la fecha, 26 de marzo. También firmamos con nuestros nombres. Escribimos allí también, pero se quemó. Escribimos en casi todas las paredes. Obad al-Baghdadi, director del documental Al-Shifa, Los crímenes enterrados, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por su interés, por el documental y por esta entrevista.
Me parece que el documental es impactante porque muestra en primerísimo plano el estado en el que quedó el hospital de Gaza después de tantas semanas de asedio del hospital Al-Shifa. Pero me gustaría saber, más allá de lo que muestra el documental, ¿qué impresión le provocó a usted volver a ese hospital? في الحقيقة يعني قرار أن نفعل هذا الفيلم كان في بعد ساعات قليلة من انسحاب القوات الإسرائيلية من مستشفى الشفاء. La verdad es que la decisión se ha tomado a las pocas horas de irse las fuerzas armadas israelíes después de sitiar y ocupar el hospital a lo largo de 14 días que han sido sin ninguna cobertura, sin ninguna información, lo cual ha generado mucho miedo, mucha preocupación por lo que estaría ocurriendo dentro y por los intentos por parte de los ocupantes de ocultar lo que habían hecho ahí. De forma que después de pocas horas de haber abandonado esas fuerzas el hospital, Al Jazeera, y concretamente el equipo de Al Jazeera 360, tomó la decisión de montar, de preparar una información sobre qué es lo que pasó ahí. Entonces, inmediatamente contactaron con periodistas de Al Jazeera que están en el norte de Gaza, que hay que decir que son muy pocos, después de haber sido varios de ellos víctimas por parte del ocupante, y entonces empezamos a nuestro trabajo de investigación y de preparación del documental. La verdad es que lo que vimos ahí ha sido impactante, impresionante para todos nosotros. No podíamos imaginar ni remotamente lo que vimos en un hospital que se suponía que es un lugar que goza de la protección, que tiene un cierto estatus, que tiene una inmunidad conforme al derecho internacional. Desde luego que las imágenes que muestran en el documental, poco se imagina uno que pueda parecer un hospital, ¿no? Los pasillos y tanta destrucción, parece mentira que eso que se ve en el documental haya sido un hospital. Y esas imágenes se entrelazan también con los testimonios de los supervivientes que ustedes incluyen en este documental. Y uno, cuando se imagina lo que esos supervivientes cuentan, no sé qué opina Obada, es incluso más duro que lo que vemos a diario en las redes sociales o en los informativos, las imágenes que nos llegan allí. Su relato es todavía más duro. نحن في البداية عندما أردنا أن نبني القصة والسردية التي نريد أن نبني بها الفيلم راعينا أن يكون هناك تنوع في القصص. La verdad es que nosotros, cuando hemos empezado, primero queríamos construir lo que sería la narrativa de la película, y para esto hemos optado para que tenga diversidad. Queríamos contar no solo con un testimonio uniforme, sino con varios. Por eso pues hemos contactado con el personal sanitario, con médicos, con heridos, con desplazados, incluso con gente de la vecindad. Y para que haya una complementariedad entre las distintas aportaciones. Por ello, pues hemos contado con el testimonio de dos enfermeros, un caballero y una señora. Hemos contado con el testimonio de uno de los desplazados, que su padre había fallecido y que descubrió sus restos en una fosa común. Hemos contado con el testimonio de detenidos, de forma que nosotros al final, sin buscarlo mucho,
hemos observado como que había coherencia, había armonía, había continuidad y complementariedad entre los distintos testimonios. De forma que estaban contando sin ningún tipo de coordinación los mismos hechos, los mismos horarios, los mismos crímenes. Y esto pues ha conferido una gran credibilidad para esos testimonios y les ha dado mucha solidez. ¿Y qué cuentan exactamente estos testimonios, Obada? ¿Cómo definiría usted o qué conclusión saca usted a partir de estos testimonios y lo que usted vio de lo que ha pasado en Al-Shifa? ¿Cómo lo calificaría? يعني أنا في الحقيقة عشت ممكن من أكثر من 10 سنوات يعني مجزرة مقاربة أو مصغرة لهذه المجزرة التي تمت. La verdad es que yo tuve lamentablemente una vivencia muy similar a lo que se ha visto en el Hospital Shifa hace unos 10 años. Pues presencié la carnicería de Rabia al-Adawiya, que ocurrió en el Cairo, en Egipto, donde también hubo masacre de mucha gente y hubo atrocidades increíbles. Pero eso sí, esa experiencia duró un día y ahora estamos hablando de una cosa que ha durado 14 días. 14 días que han sido silenciados, que han sido totalmente sometidos a la desinformación, donde se perpetraron crímenes que podemos calificar como mínimo, como de lesa humanidad. Yo estaba realmente en un estado psicológico muy difícil. Muchas veces yo no podía seguir el testimonio, muchas veces no podía quedarme hasta el final, porque son testimonios muy crudos que se han hecho además porque así lo hemos querido, que se han llevado a cabo en los mismos lugares donde se cometieron estas atrocidades, y por lo tanto esto le añadía más intensidad a esos testimonios, porque esta gente que estaban hablando, que estaban describiendo lo que vieron, lo que vivieron, lo estaban haciendo en unos lugares que todavía olían a sangre. Lo estaban haciendo desde la emoción y el sufrimiento que todavía estaba fresco para ellos. Y de ahí que la película, el documental, aunque no tenga nada de acción, no tenga nada de drama, pero es impactante, es bastante impresionante, porque estos testimonios son vivos y también porque los crímenes sobrepasan cualquier imaginación. De ahí viene la solidez y la importancia de estos testimonios. Es verdad que esos testimonios impactan en torno a un momento, Obada, que yo no sé qué percepción tiene usted, y por eso le pregunto si hay o si percibe fatiga en la comunidad internacional respecto a lo que está pasando en Gaza y que la gente comienza casi a olvidarse, ¿no?, de lo que está pasando en Gaza. ¿Cómo lo perciben ustedes? La verdad es que si la comunidad internacional en algún momento, como bien dice, tiene alguna forma de fatiga en cuanto a estos acontecimientos, estas atrocidades, pues no tiene más que pararla de una vez. Pero lamentablemente lo que estamos constatando es más bien una negligencia, un doble rasero, cuando comparamos la reacción de la comunidad internacional con lo que está ocurriendo en otros conflictos o otras
problemáticas, como el caso de Ucrania, vemos que de verdad hay un doble rasero y aquí se trata de las víctimas son árabes, son musulmanes y no hay los intereses que podría tener la comunidad internacional como en otras zonas. Se ve que aquí pues no tienen mucha motivación y que se muestran incapaces de exigirle a Israel que cumpla sus obligaciones y que cumpla las leyes internacionales. رسالة كان هناك سؤال أخير وجه لكل الضيوف في نهاية المقابلات ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي؟ En la parte final del documental, pero al final decidieron de no incluirlo. Le preguntaron a todos los que han participado con sus testimonios, les dirigieron una pregunta que era ¿cuál es su mensaje para la comunidad internacional? ¿Qué le puede usted pedir a la comunidad internacional? Y la sorpresa es que todos, unánimemente, han dicho que no tenían ningún mensaje para la comunidad internacional porque no esperaban nada de la comunidad internacional. Quizás no de los dirigentes, pero sí esperemos de los espectadores que vean este documental. Obama al-Baghdadi, muchísimas gracias por su tiempo y suerte con la difusión de este documental. Mi nombre es Abobdei Yusuf, soy de Darfur, tengo 25 años, nací en 1997, soy de Kreni, del estado de Yenena. Crecí allí, pero dejé mi aldea por demasiados problemas relacionados con la guerra. Abandoné aquello porque nadie puede vivir allí de manera segura. Fuimos hacia la frontera y cuando vamos a empezar a escalar las vallas empiezan a dispararnos con un gas. Con este gas la gente no podía respirar. Había algunas personas que ya estaban muy débiles porque no tenían energía. No habíamos comido bien en días, por lo que algunos que están medio enfermos empiezan a caer. Hay gente que se cae del muro, gente que tira piedras. También nos tiran piedras, nos pegan con palos, nos disparan con escopetas de pelotas de goma. Y empezó a convertirse en un momento muy difícil. Así que en ese momento ni sabíamos dónde ir, porque con el gas no sabíamos ni dónde estábamos. Y este es el recuerdo a las víctimas de Melilla, de aquella tragedia en la frontera española de la que se cumplen ahora 2 años. Marc Ferrà nos habla de un cómic inspirado en aquellas personas que encontraron la muerte en la frontera. Eduardo Galeano escribió que los nadie no tienen nombre, sino número. En la tragedia de Melilla murieron al menos 30 personas y casi 2 años después sigue habiendo unos 70 desaparecidos. Estos nadie se llaman Maisar, Abdul, Abdelaziz, Mohamed, Bisara, entre otros muchos. Son 5 de las personas que ese día murieron en la valla que separa Melilla de Marruecos tras la intervención policial para evitar que pisaran suelo español. Con este título, Los Nadie, nace el cómic que explica la historia de estas 5 personas. Sergio Illesca es el periodista que a través de entrevistas con amigos y familiares de las víctimas ha reconstruido sus historias. Que eran 5 personas con sus ilusiones, con sus sueños, con sus gustos, con sus personalidades. Yo creo que cuando conocemos todos esos detalles de alguien es la única manera que tenemos de empatizar con ellos. Porque si no parece que la persona migrante en sí es un concepto. El trabajo de llevar estas historias al cómic también es todo un reto, pero sobre todo una oportunidad por la fuerza que puede tener este formato como una manera más de hacer periodismo. Nos lo explica el ilustrador Mario Paul Martínez. El dibujar un rostro, el intentar captar sus gestos, sus expresiones, los matices de la vida y las cicatrices que le han pasado por ahí, visualmente, y si luego viene acompañado de unas buenas palabras, como pueden ser las de Sergio, ¿no? a nivel de guión, se convierte en una bola de fuerza doble.
En este proyecto participan 5 ilustradores afrodescendientes de diferentes puntos del planeta. Serán los encargados de poner rostro y de dar voz a estos nadie. Gabriel Castillo, originario de República Dominicana pero afincado en Nueva York, es uno de ellos. Entonces, cuando tú pones a un ser humano en una situación de extremo, es muy difícil, es complicado, por lo menos a mí, darle un rol de víctima. Es una persona que tiene que tomar decisiones de vida, de supervivencia. Entonces, para mí también será muy interesante cómo el público europeo lo digiere, ¿no? Ustedes tienen otro contexto, un territorio mucho más conectado, más amplio, más asequible. Entonces, el concepto en migrar para ustedes no se trata de supervivencia, tiene otra connotación, tiene otros matices. Y otra cita internacional importante este verano que acabamos de estrenar, las elecciones de Venezuela. Victoria García ha hablado con los opositores a Maduro que denuncian serias irregularidades en el proceso. Trabajar con los candidatos opositores en Venezuela es profesión de alto riesgo. 37 personas han sido detenidas en lo que va de año relacionadas con labores de campaña política de María Corina Machado, la líder que aglutina a todos los partidos de la oposición y a la que el régimen de Maduro ha impedido participar como candidata en estas elecciones. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es el régimen criminalizando la ruta electoral, criminalizando la actividad electoral y la campaña. El candidato opositor es González Urrutia, un diplomático de más de 70 años que se coló en las papeletas de votación a última hora y después de que negaran a Machado y a su reemplazo la posibilidad de concurrir a las urnas. Con él viajaban 2 ayudantes a un acto electoral a Maracaibo y a su regreso fueron detenidos y llevados a la cárcel esta misma semana, la cárcel de los servicios de inteligencia del chavismo, que está en el centro de Caracas. Estos jóvenes están siendo vinculados a un expediente en el cual se les acusa de instigación al odio y asociación para delinquir por el simple hecho de acompañar a nuestro candidato Edmundo González a una actividad en Vargas. Según Amnistía Internacional y la ONG Foro Penal, en Venezuela hay unas 300 personas encarceladas por su posicionamiento político, aunque el gobierno de Maduro los califica como enemigos y traidores a la patria. Quien habla es Antonio Ledezma, es alcalde de Caracas y perseguido por el chavismo que le obligó a huir del país y refugiarse en España. Y hemos venido conformando los comanditos a lo largo y ancho de Venezuela, que son más de 600.000 voluntarios ya preparados, capacitados y formados y decididos a defender el proceso de votación y de escrutinio y su resultado el próximo 28 de julio en todos los centros de votación, donde tendremos la seguridad de contar con testigos que vigilarán ese proceso. 6 de esos perseguidos están refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas desde hace semanas. Sí, inicialmente no eran asilados, eran simplemente huéspedes. Ya desde el viernes de la semana pasada ellos solicitaron el estatus de asilados políticos. A pesar de que a finales del mes de diciembre del año pasado el gobierno de Nicolás Maduro excarceló a una veintena de presos políticos, lo hizo tras una negociación del gobierno de Venezuela con el de Estados Unidos que dejó en libertad al empresario Alex Saab por una serie de presos estadounidenses y también algunos presos políticos venezolanos. La esperanza es que tras estas elecciones presidenciales y una victoria de la oposición, el país vuelva a navegar en libertad. Mundo Express, con Javi Bañuelos. ¿Qué tal, Pablo? Hola a todos. Comenzamos hoy en Gaza. De allí acaba de regresar Davide Musardo, psicólogo italiano de Médicos Sin Fronteras, aún conmocionado por lo que ha visto y por lo que ha vivido después de asumir la difícil tarea de dar apoyo psicosocial a familias y a niños que lo han perdido
todo. Lo que estamos viendo en los niños pequeños, especialmente, son síntomas relacionados con la depresión porque lo han perdido todo. Han perdido a sus padres, a sus hermanos, su casa, sus juguetes, todo lo que hace que su vida diaria sea normal. Lo que vemos también son síntomas de ansiedad, reacción de estrés agudo y muchas veces el deseo de morir en lugar de vivir este horror que están viviendo en este momento. Los niños son los más afectados porque no tienen la capacidad de explicar lo que les está pasando. No tienen las herramientas para hacer frente a todas estas situaciones trágicas. La dificultad a la que nos enfrentamos en este momento es que no hay espacio para que se recuperen plenamente. Esto se debe a que viven en una situación constante de exposición a traumas, a explosiones y a bombardeos. Y esto no les permite iniciar un proceso de curación que debería hacerse lo antes posible, en cuanto hubiera un alto el fuego. Porque sin alto el fuego será difícil para ellos superar esta situación. Lo que estamos haciendo con ellos es principalmente terapia de juego. Es a través del juego que superamos el trauma, el dolor, cómo manejar cómo lidiar con algunas emociones que sobrevienen y no son fáciles de gestionar. Pues precisamente una gestión de la OMS ha permitido sacar de la Franja de Gaza a una veintena de niños gazatíes enfermos de cáncer para ser tratados en otros países. Es sin duda una noticia importante, pero también muy desesperante si tenemos en cuenta que esa veintena de pequeños enfermos apenas representan un 0,01% del total de niños con cáncer que hay ahora mismo en esa zona de guerra. Antonio Martín. Son 25.000 los menores que calculan las autoridades gazatíes que necesitan tratamiento médico en el extranjero. Estos 21 sí que han podido salir por el paso de Kerem Shalom, controlado por Israel, debido a la mediación de Estados Unidos y al trabajo de la Organización Mundial de la Salud. No obstante, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas lamenta que es muy complicado poder introducir ayuda humanitaria por ese lugar, ya que lo obstaculizan, ha dicho, actividades criminales que no ha detallado, así como la operación militar de Israel. La Franja de Gaza contaba con un hospital oncológico únicamente que lleva 8 meses sin poder funcionar porque no tiene combustible suficiente. En Rusia juzgan ya por espionaje al periodista del Wall Street Journal Iván Gergovich, al que pretenden condenar a 20 años de cárcel. En un claro ejemplo de opacidad, Rusia va a realizar este juicio a puerta cerrada. Moscú. Javier González Cuesta. El periodista estadounidense ha sido acusado de espionaje y se enfrenta hasta 20 años de cárcel en un proceso que se llevará a cabo a puerta cerrada. Gershkovich fue detenido en marzo del 2023, hace ya 1 año y 3 meses. El periodista realizaba una serie de reportajes sobre la principal fábrica de tanques de Rusia, situada en Nizhny Tagil, cuando fue arrestado. El Kremlin acusa al periodista norteamericano de recopilar información del complejo militar industrial ruso para la CIA, aunque Washington denuncia a su vez que el único objetivo de Moscú es arrestar ciudadanos estadounidenses para intercambiarlos por sus espías detenidos en Occidente. Gershkovich no es el único, y Putin ya ha mostrado su disposición para negociar el intercambio del reportero por un espía real del FSB que asesinó a un disidente checheno en Alemania hace 5 años. La inmigración sigue estando en el punto de mira de la extrema derecha europea, bueno, y no solo de la ultraderecha, porque el último ejemplo lo tenemos en Alemania. Allí el gobierno de Scholz ha reformado la ley para facilitar la expulsión de los migrantes que hagan apología del terrorismo. Corresponsal en Berlín, Carmen Miñas. El gobierno de Olaf Scholz quiere facilitar la deportación de cualquier extranjero sin pasaporte alemán que celebre públicamente un acto terrorista. En la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros se plantea que para acelerar la expulsión del país, en estos casos no será obligatoria una orden judicial. La medida es la respuesta del tripartito a las publicaciones en redes sociales que celebran los ataques terroristas de Hamas o el trágico ataque con cuchillo que le costó la vida a un joven policía de Mannheim. Las autoridades alemanas han borrado más de 10.700 mensajes de odio en redes desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. La deportación no se llevará a cabo por un me gusta o por un tweet, sino por la publicación de repugnante contenido terrorista, aclara la ministra socialdemócrata, es decir, que no estará en conflicto con el derecho a la libertad de expresión, porque asegura serán casos claros de incitación al odio y glorificación del terrorismo, que son delitos que ya recoge el Código Penal.
Nos vamos ahora hasta Italia, donde se están multiplicando las protestas por las condiciones laborales de los agricultores. El detonante ha sido la muerte de un trabajador al que supuestamente su jefe abandonó en una carretera después de sufrir un accidente que lo dejó sin un brazo. Roma, Marina García. Sadnan Singh, de 31 años y de origen indio, fue abandonado por su jefe tras haber perdido un brazo mientras trabajaba ilegalmente en un campo de Latina, una zona rural a las afueras de Roma. Muy pocos días después murió en un hospital de la capital debido a sus grandes heridas, desatando en Italia una ola de solidaridad e indignación. Ahora, los jefes de la empresa agrícola en la que trabajaba están siendo investigados por homicidio, aunque ya han querido exculparse ante la prensa, diciendo que el trabajador había cometido una imprudencia. Pero los sindicatos consideran este caso una brutal explotación que han denunciado este fin de semana en una manifestación en la que han participado también los partidos de la oposición italiana. Una situación que está destinada a empeorar en otro verano más, con temperaturas siempre más altas, y que se ha convertido en una norma en los campos italianos, donde muchos trabajadores como Sadnan reciben 5 euros la hora y malviven bajo el sol sin un contrato legal. Y de la precariedad laboral a la desigualdad por razones de sexo. El 75% de los ministerios de todo el mundo están liderados por hombres. Son datos de la ONU que muestran que todavía las mujeres son una minoría en los gobiernos del mundo. Finlandia es el país donde más presencia tienen las mujeres, mientras que en otros países como Hungría no hay ni una sola mujer. Sonsoles Martín. En 113 países nunca han tenido una mujer como jefa de gobierno. A pesar de los avances, las mujeres siguen excluidas en gran medida de las posiciones de poder y puestos de influencia. Una de las misiones permanentes de las Naciones Unidas es precisamente la dominación masculina en la diplomacia y buscar soluciones a lo que es un evidente problema de igualdad. A día de hoy, solo 27 países están dirigidos por una mujer y apenas el 23% de los puestos ministeriales están ocupados por ellas. Europa tiene el porcentaje más alto, con Finlandia a la cabeza, con un 63% de mujeres en su gabinete. España está en el puesto 15 con un 50%. A todo esto, la directora ejecutiva de Naciones Unidas Mujeres, Sima Bowes, ha dicho que apenas la mitad de las mujeres del mundo trabajan y cuando lo hacen ganan un 20% menos que los hombres. También enfatizó la labor de la organización, asegurando que en 78 países han mejorado la situación de desigualdad apoyando la sustitución o reforma de leyes. Y terminamos como siempre aquí en España, donde Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica, ha publicado un estudio que concluye que aunque la mitad de las personas a las que atendió el año pasado tenían trabajo, aún así necesitaban ayuda para poder comer o para afrontar gastos como la vivienda. Adela Molina. Cáritas atendió en 2023 a 1.300.000 personas en España, una cifra que vuelve a los niveles de 2019, previos a la pandemia, después de varios años de superarla. La mitad de quienes recurrieron a su ayuda tenía trabajo, pero no era suficiente para cubrir sus gastos básicos. Natalia Peiró es la secretaria general de la ONG. La mejora de la tasa de actividad, la disminución del paro del año 2023 han sido una realidad, pero que no se han traducido en una mejora de la calidad del empleo. Junto a la precariedad laboral, la incapacidad de afrontar los gastos de la vivienda o estar en situación irregular en España son los factores que más llevan a tener que pedir asistencia. En total, Cáritas invirtió 486,5 millones en acompañar a personas necesitadas el año pasado, 29 millones más que en 2022. Pues nada más, lo dejamos aquí por este sábado. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en Twitter, somos @Punto de Fuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta la semana que viene. Adiós.